Exclusivo Noticias Caracol. 7 de la mañana, 2 minutos. Sandra Ortiz, exconsejera presidencial de las regiones, aceptó en las últimas horas dar su primera entrevista desde que fue detenida por el más grande escándalo de corrupción del actual gobierno y en el que resultó salpicada, la olla podrida de la Unidad de Gestión de Riesgos. El diálogo con Noticias Caracol y Blue Radio se caracterizó por elocuentes silencios, evasivas, advertencias en clave y señalamientos a personas que dijo son muy cercanas al presidente de la República. A esta hora nos conectamos con el director de Mañanas Blue, Néstor Morales. Néstor, buenos días. 7 de la mañana, 2 minutos. Encadenamos a esta hora con la señal de Caracol Televisión para transmitirles la entrevista que hace Juan Roberto Vargas con Catalina Vargas a Sandra Ortiz, que fue hasta hace algunos meses consejera del presidente Petro para las regiones, tiene 48 años, fue senadora del Partido Verde. Andrés, buenos días. No sí, Néstor, escucho. Buenos días, aquí lo escuchamos, así es. Hola, Andrés, gracias. Ya estamos aquí encadenados con la señal con Noticias Caracol. Un gusto acompañarlos. Esta entrevista fue hecha en las últimas horas, primera que concede desde su lugar de cautiverio, doña Sandra Ortiz. La entrevistan, ustedes la van a escuchar durante unos minutos, Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y Catalina Ortiz, de Blue Radio, Catalina Vargas, perdóneme, hablando con Sandra Ortiz por primera vez, ella enviándole mensajes al presidente Gustavo Petro, Andrés, y hablando, ojo, que cuando habla de un asesino, una persona que fue asesinada alrededor del escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, se refiere a Pedro Orejas o Pedro Aguilar, un esmeraltero que fue asesinado con un francotirador hace algunos meses, 4 meses, en el norte de Bogotá. Aquí está la entrevista para Noticias Caracol. Pedro Pechuga, también le decían a este señor, para Noticias Caracol y para Blue Radio. Juan Roberto y Catalina. Señora Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, muchas gracias por recibir a Noticias Caracol y a Blue Radio en su sitio de reclusión. Es la primera declaración, la primera entrevista que concede desde que está detenida por decisión de la Fiscalía. Muchas gracias por recibirnos. No, ustedes, Juan Roberto, Catalina, gracias por estar acá y por permitirme que me escuche el país, hablar ante el país, que es lo que realmente a mí me interesa. Usted en la última aparición pública que tuvo, y me recordará, fue cuando intervino ante la justicia. Y usted dijo, mire, yo soy simplemente un chivo expiatorio. Yo soy simplemente una persona a la que están acusando de algo que no ha cometido. De un complot. Y víctima de un complot. Pero la Fiscalía le ha hecho unos señalamientos muy delicados. Uno lo podría, y obviamente jurídicamente hay unos delitos que le están imputando, tráfico de influencias, lavado de activos, pero al final del camino, en ese proceso, la Fiscalía dice, Sandra Ortiz fue clave en ese proceso de entrega de plata al presidente del Senado de la República. Usted dijo en ese momento, y lo repito acá, textualmente, yo no tengo que asumir algo que yo no he hecho. ¿Usted hoy ya detenida reitera esa frase? Así es, y la sigo reiterando. Es increíble todo lo que ha pasado, y cuando hablo que soy un chivo expiatorio, sí es cierto. Hay una verdad que yo le quiero contar al país, pero no tengo las garantías. Este fue un juicio más mediático y político, y hoy no tengo garantías. Mi vida corre peligro, me han hecho 2 atentados, uno que ya denunciamos ante la Fiscalía, y hay gente muy poderosa detrás mío, y me tienen ahí, me tienen acá, pero en medio de todo le doy gracias a Dios, ¿sabes, Juan Roberto? Porque si yo no estuviera recluida estaría muerta, eso lo tengo clarísimo. ¿Quién la quería matar o quién la quiere matar? Pues las personas que están interesadas, que no hable la verdad, que no cuente la historia, porque sí hay una historia para contar, y porque el principal testigo lo asesinaron. ¿Y él era testigo de qué? Él me acompañó en todo. ¿Qué es todo? No puedo decir más porque está... ¿De quién estamos hablando? Hay una persona que asesinaron y ¿De prefiero Pedro no Aguilar? hablar, prefiero no hablar.
Pero es el señor Aguilar, el que asesinaron hace unos meses en Bogotá. No puedo hablar. Señor Ortiz, a usted la Fiscalía la señala de un hecho puntual que tal vez es uno de los más delicados y son derivados de lo que los señores Pinilla y Olmedo han dicho ante la justicia. Y es que usted le llevó 3.000 millones de pesos a Iván Name, entonces presidente del Senado de la República. Usted le llevó 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado en el 2023. Yo quiero decirles algo y darles claridad. Mira, Schneider ha hablado más o menos de 4 versiones ante los medios de comunicación frente a eso, esos hechos que él ha relatado. 4 versiones diferentes. De esas 4 versiones diferentes, y mi abogado lo demostró en la audiencia que tuve, que él, la última versión que dio a la Fiscalía y mostró la trazabilidad fue mirando mis celdas, mirando mi ubicación, armaron una historia. Las celdas de su celular, dice Sí, usted. con las celdas de mi celular. Eso lo hicieron y yo lo tengo los documentos ahí que se los puedo entregar ahorita, cuando ellos pidieron mediante un juez de garantías mis celdas para armar una historia. Sí hay una historia que contar, y créame que la quiero contar. Incluso cualquier decisión que yo tome, me gustaría que todos los organismos internacionales me acompañen para conocer la verdad. Incluso el FBI, porque no entra, o en Odebrecht lo dice. Yo quiero contar la verdad, pero necesito garantías y necesito que mi seguridad de verdad, mi vida está a salvo. Y mi vida hoy está a salvo en este centro de reclusión. Sí, pero ¿a qué verdad usted se refiere? A la historia real de lo que pasó, porque ellos ¿Y no cuál la es han la contado. historia? Ellos no la han contado. ¿Y cuál es la historia? Ellos no la han contado. Yo la quiero contar. Cuando usted dice ellos, ¿son Olmedo López y Schneider Pinilla? Sí, sí. ¿O quiénes? Ellos dos, porque ellos no la han contado como es, como lo dije al inicio. Ellos han hablado de cuatro versiones diferentes. Y nosotros le demostramos ante la juez que el desplazamiento de Schneider, que supuestamente dice que llevó un dinero conmigo a la casa de Name, eso nunca pasó. Lo demostramos técnicamente y no con pruebas de nosotros, con pruebas de la propia Fiscalía. Y Es decir, siguen diciendo. Si le entiendo, en la audiencia de imputación, en las audiencias Sí. de las que se acudió, la Fiscalía terminó diciendo, mire, el celular, la ubicación del celular de Schneider Pinilla y el de Sandra Ortiz no da que estuvieron los dos desde residencia hasta Tequendama, donde se encontraron a contar la plata, hasta la casa de Iván Name. Así es, así es. O sea, la prueba técnica de la Fiscalía demuestra que él nunca me acompañó, que él nunca estuvo conmigo. O sea, usted fue sola a entregar la plata. No, eso no fue así. Entonces, ¿cómo fue? Porque la Fiscalía no solo tiene la georreferenciación, sino también tiene otras pruebas que dice que demuestran que usted sí llevó esa plata los días 12 y 13 de noviembre hasta la en dos casa contados. del entonces presidente del Senado. Catalina, hay una historia que contar y la quiero contar. Y dime cuáles son esas otras pruebas. Vamos a hablar de cuáles pruebas, de unas maletas con dinero que presentó el contratista, porque esas pruebas no son ni de Schneider ni de Olmedo, son de un contratista, de una versión que él dio, porque él primero dijo que había sido un contratista que me había entregado, que supuestamente le había entregado el dinero y había llegado a mis manos, supuestamente es lo que dice Schneider. Y a mí me imputan un delito de lavado de activos, donde supuestamente yo transporté un dinero que supuestamente dice Schneider que transportamos los dos y a él sí no le pone lavado de activos. Dime cuáles son las pruebas Señor Ortiz, fehacientes de la Fiscalía hoy, o sea, de cuáles pruebas me hablan y yo les hablo sobre cada una de esas pruebas. señor Ortiz, claro, y será, Sí, será la justicia la que determinará, usted tiene razón, Sí. la que determinará un juez, el que establecerá si las pruebas que presenta la Fiscalía o las que presenta su defensa Sí. van a validar o van a respaldar decisión alguna en su caso puntual. Y me da pena reiterarle la pregunta. ¿Usted le llevó plata a Iván Name? Juan Roberto, yo les quiero decir algo y que me parece muy importante, que ha salido, que me lo contó mi abogado y la asesora de mi abogado. Nosotros estamos hablando de unas pruebas. ¿Cuáles pruebas? Dime de qué pruebas están hablando. Sí, pero más allá de las- excusa Sí, sí, claro, me sí. excusa que Sí, que sí. insista en una cosa. Usted me habla de las pruebas, pero no me dice que no llevó la plata. O sea, usted no me ha dicho, frente a una cámara, no nos ha dicho, no le entregué plata a Iván Name. Una cosa son las pruebas, por eso le digo, hay un tema judicial.
y otra mirándola a la cara Sí, con la transparencia sí. que tiene esta entrevista. Sí, señor. Le pregunto, ¿usted le entregó plata a Iván Nami, 3.000 millones de pesos? Ni las celdas de Van Damme, ni las celdas de Slater, ni las mías coinciden. Nunca en ese momento que la hago. Y dime el origen del dinero. ¿Por qué no han hablado del origen del dinero? Sí, señora Sandra, pero nuestro Sí. punto es simplemente decirnos sí o no, si llevó la plata o no la llevó. Es que yo ya dije lo que tenía que decir. Es que ustedes no han entendido o no han visto. ¿Qué fue lo que dijo? Desde el principio que yo hablé y sigo hablando ante los medios de comunicación y ante el país, es que yo quiero decirles la verdad y hay una historia que contar. Sí la hay, Juan Roberto. Y esa verdad, usted dice, mire, me la reservo, si le entiendo, Porque no tengo ¿A las condición de qué? garantías, porque mi vida está en peligro, ya lo acabo de decir. Los atentados, la persecución que he tenido y el perfilamiento que he tenido. Todo lo que ha ¿perfilamiento pasado. de quién? ¿Quién le está perfilando? Hay gente dentro del gobierno que está interesada en eso. ¿Qué es perfilarla para un poco claridad de la audiencia? Bueno, perfilar es cuando todo el tiempo están fijándose qué pasa conmigo. Por ejemplo, esta semana o la semana pasada me comentaba mi abogado, porque yo no tengo acceso a medios de comunicación, me decía que ya estaban diciendo que yo estaba descansando en la habitación de otra persona que había estado recluida acá. ¿Qué hacen eso? Porque dicen cosas que no son ciertas. Cuando salió el escándalo, nunca hablaron ni del presidente del Senado al inicio, ni del presidente de la Cámara, ni de los ministros, ni de nadie. De la única que hablaban era de Sandra Ortiz, de la mensajera. Nunca hablaban de Slater o le daban a Olmedo también, nunca. Dígame, miren los medios de comunicación y las noticias. Mi equipo hizo un trabajo muy juicioso, mi equipo asesor. ¿Sabe cuánto dinero han invertido para dañar mi buen nombre? Más de $3 millones. ¿Quiénes? Pues las personas que están interesadas. Pero hablemos de nombres. No puedo decir no. O de sectores. ¿De dónde viene ese interés por desacreditar? Hay dos sectores que yo tengo identificados. Hay un sector del gobierno y el otro sector me lo quiero reservar. Ahí hay un tema complejo, señor Ortiz, y es que usted utilizó la palabra. Sí. La justicia, hasta ahora las investigaciones, la califican como una mensajera en este proceso. Sí. Así como le pregunté hace un rato, Sí. usted le entregó 3.000 millones de pesos a Iván Nami y no me nos respondió. ¿Usted fue mensajera en esta cadena de sobornos de la unidad de gestión de riesgos? Es que cuando hablamos de ese tema, y se lo digo de corazón, yo quiero decir todo y contar detalle a detalle, pero con organismos internacionales al lado mío. ¿Por qué con organismos internacionales? Porque necesito ese respaldo, porque yo he visto lo que pasó ahorita no es un tema probatorio, no es un tema en derecho, en justicia, no están tomando una decisión en derecho. No hay una sola prueba que presentó la Fiscalía y que mi abogado haya demostrado que ninguna de esas pruebas son ciertas. Entonces, ¿por qué está presa? Eso es lo que yo quiero también saber. Ahora sí, ya sé por qué estoy presa. ¿Por qué? Estoy presa porque supuestamente eliminé unos chats que jamás eliminé y que mi abogado lo demostró probatoriamente que jamás eliminé chats. ¿Usted nunca borró chat? No, jamás. Incluso mi celular lo tiene la Fiscalía y ¿Por lo qué? entregué ese mismo día. Pero mire una cosa. Y mire también porque estoy presa, por dos razones. Entonces yo le digo a los colombianos, ni se les ocurra eliminar un chat o terminan presos. Pero ¿por qué Y el hay un segundo chat? Porque tema- hay en el teléfono de Slater Sí. Pinilla unos chats que él le escribía a usted y después no aparecían en su en teléfono. su- El día de la entrega de la plata a Iván Nami. Ustedes De la saben, primera cuota, de la primera parte, los 1.500. ustedes saben que Slater Pinilla y Olmedo nunca entregaron el celular, sino hasta hace un mes atrás de la audiencia. Pero lo entregaron con chat. Sí. Lo entregaron. Y ahí No, aparece un pero chat no, con usted. entregaron fotocopias. Y además, Y eso también lo demostramos. Y yo entregué mi ¿Demostraron qué? celular, ¿Qué demostraron? que entregaron fotocopias, porque ellos nunca les ¿Qué pidieron los diferencia celulares. hace entre un chat y la fotocopia? Porque del se chat? puede cambiar, se puede eliminar. O sea, Porque yo tengo mensajes en mi celular que ya tiene la Fiscalía, que ellos no tienen en esas fotocopias que entregaron. Y ellos tienen... En cambio, perdóname Juan Sí. Roberto, en cambio, ¿yo qué hice desde el inicio del proceso? Yo le entregué mi celular
para que le hicieran una extracción forense a mi celular y revisar si había algún tipo de eliminación de chat. Yo lo hice hace más de 7 meses. La Yo fiscalía tengo dice que usted eso. borró chats. Ellos tienen en este momento mi celular y yo le pido a la fiscalía que ya revisaron mi celular, con esa revisión de mi celular, a ver si yo le eliminé chat. Ya lo tienen. Y yo tengo el celular que tenía en ese momento. O sea, yo nunca cambié En de la época que era celular. que era consejera. Yo nunca, exacto, yo nunca cambié de SIM, absolutamente nada. Y ese celular también se lo quiero entregar no solamente a la fiscalía, a los organismos internacionales que me quieran hacer el acompañamiento, se los voy a entregar para que también lo revisen. La empresa que me hizo mi extracción forense es una empresa muy prestigiosa, la persona que lo hace, y ahí están todos los documentos de esa extracción, y por ningún lado dice que yo eliminé chats. Sí, señora Sandra, pero igual, claro, estas son las pruebas de la Fiscalía, pero finalmente fueron Sí. avaladas por un juez. Y es por esa razón que usted hoy está detenida, porque la juez acreditó que esas pruebas sí eran válidas y que esas pruebas sí demostraban un supuesto delito de lavado de activos y de tráfico de influencia. Ahora, ¿usted cómo tiene, o sea, usted qué pruebas tiene para demostrarnos que no transportó esa plata? Bueno, primero, esos delitos que me están imputando, Catalina, es increíble. Supuestamente la fiscalía dice, es que ella sí transportó el dinero con Snyder. Y a Snyder, ¿por qué no le imputan el lavado Hablemos de del primer activos? delito, tráfico de influencias. Sí. Usted, por su Sí. cargo que tenía en ese Sí. momento como consejera de las Sí. regiones, según la Fiscalía, usted tenía una gran influencia sobre Olmedo López e incluso se revelaron videos suyos en Casa de Nariño hablando ¿Usted se vio con Olmedo él? de una supuesta presión indebida que usted habría ejercido sobre Olmedo para que entregara 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado y 1.000 millones de pesos para el presidente Sí. de la Cámara, que en ese capítulo usted no tiene que ver según la Fiscalía. Sí. Hablemos de ese primer delito, de ese tráfico de influencias. ¿Usted ejerció, sí o no, una presión indebida sobre Olmedo? Porque Olmedo dice que además de que usted le pidió plata para Iván Nami, también estaba preguntando por una adición a unos adiciones presupuestales a un contrato en el Departamento del Atlántico. Bueno, increíble. ¿Tú crees? O bueno, te voy a decir jamás a Olmedo le pedí ningún favor de absolutamente nada, nada, nada. Jamás. Jamás, 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 de los jamás. Él puede mirar y podemos mirar mi historial en mis redes sociales, que todas las reuniones que yo tuve con Olmedo fueron de temas laborales. Incluso todas las fotos que han salido con Olmedo, yo misma las publiqué en mis redes sociales, todo el tiempo. Y Olmedo yo lo vine a conocer ahorita, en este espacio. Olmedo se conocía con Carlos Ramón, porque ambos son ex M19, era una persona de confianza del señor presidente. Incluso él se creía por encima de todos nosotros, ¿sí? Él era el que siempre me estaba llamando o comunicándose conmigo. Incluso hay unos temas que más adelante les voy a contar, de unos chats que también me preocupan, porque hoy con lo que acabas de mencionar, que supuestamente yo le pedí un contrato de 11.000 millones de pesos, y cuando ellos en todas las entrevistas dijeron que yo no tenía nada que ver, que yo era una simple mensajera, que en las reuniones de alto nivel jamás me invitaban, y lo dijeron ante la corte, y tenemos el audio y también se lo podemos dejar a ustedes para que lo escuchen. Entonces, traficar influencias de que si yo no era ni jefe de él, yo era una asesora, yo no manejaba recursos, él sí era ordenador del gasto, yo no era ordenadora del gasto. Pero también él se reunían en tomaba el Tequendama. decisiones. Pues es que él vivía en el Tequendama, él también atendía en el Tequendama. ¿Sabes cuántas veces me encontré con Olmedo? Muchísimas veces en el ascensor del Tequendama. ¿De qué hablaban con Pero Olmedo espera que López quiero dejar cuando se claro, reunían? no, es que quiero dejar claro algo que dijo Catalina que me parece muy importante, es el tema del video que mostraron, que yo estaba a la entrada de un consejo de ministros con Olmedo. 21 de septiembre del 2023. Pues yo estaba en más de 40 consejos de ministros y en muchos consejos de ministros yo me hablaba con Olmedo y con todos los ministros. Incluso hay un software en la consejería que se llama Infopresidencia, que ahí genera las alertas de los compromisos del presidente. Una de mis funciones como consejera era hacerle seguimiento a cada uno de los compromisos del presidente. Y eso genera un semáforo. Cuando el semáforo se pone en rojo es porque van muy atrasados los compromisos. Y en todos los consejos de ministros, antes de que llegara el presidente, porque él siempre se demoraba, porque se retrasaba por la agenda, se demoraban los consejos de ministros, yo siempre al inicio de cada consejo de ministros
yo llevaba una hojita que me hacía mi equipo y le decía a todos los ministros, incluyendo Olmedo, directores, ustedes están atrasados en este compromiso, el semáforo está en rojo, ustedes están atrasados en esto. Entonces, esa acogida de Olmedo, si pueden mirar el video, ese día por lo menos me reuní con 2 o 3 ministros más y no solamente con Olmedo, que muestren el video completo, y ese día Olmedo también se había reunido con muchas personas. Entonces, ese era mi trabajo, está Señor dentro Ortiz. de mis funciones. Y yo les quiero decir una cosa, yo, todo lo que hice en la consejería, no hubo un solo paso, un punto y coma, que yo no lo haya reportado, porque yo lo único que hacía era recibir órdenes de Carlos Ramón, que era mi jefe. Pues era obvio porque era su jefe. es decir, Exacto. pero no era su jefe, no era Ampar. No, La jamás, consejería depende no. del DAPRE. Sí, la consejería depende del ¿Usted le DAPRE. decía a Carlos él? Ramón era mi jefe, o sea, Carlos Ramón era mi jefe porque además mi jefe era el jefe de gabinete. Usted dijo, yo me di cuenta de que había una irregularidad con 10 carrotanques. y que usted le avisó a Laura Sarabia. Sí. ¿De qué se da cuenta usted? Lo que pasa es que cuando nosotros le hacemos seguimiento a la sentencia, nosotros cada 15 días, cada mes, nosotros reportábamos, estábamos haciéndole un seguimiento, les pedíamos a cada entidad que nos reportara cómo iban los avances en la sentencia. Cuando se armó el escándalo de los carrotanques de la unidad de gestión de riesgo en La Guajira, y pues nosotros primero quedamos sorprendidos porque jamás la unidad de gestión de riesgo nos reportó cómo iba el avance de los carrotanques. Hasta diciembre del 23 que cerramos, que yo hice una rendición de cuentas en La Guajira, ese día incluso le hice un llamado duro a la unidad de gestión de riesgo porque no habían reportado nada. Y cómo así que ya tenían carrotanques contratados desde el mes de octubre, yo no sabía. Entonces en el mes, cuando se armó ese escándalo, yo hablé con mi equipo asesor, tuvimos que viajar a La Guajira y estando en La Guajira en una reunión en ese momento con el gobernador que estaba pues, recién electo y los alcaldes, nos avisaron uno de mis asesores que habían 10 carrotanques más también en una guarnición militar allá en La Guajira que se han encontrado. Entonces yo inmediatamente, después de la reunión que tuve, me desplacé a ese sitio, le hicimos un video a los carrotanques, yo le envié ese informe a Laura Sarabia. Le dije, mira, me acabo de enterar que además de los 30 carrotanques que están reportando, hay 10 adicional. ¿Y qué le dijo Laura? Que ella iba a revisar el tema, le mandé el video, yo le envié el chat, incluso el chat me lo ayudó a construir mi secretaria privada, porque yo estaba en un correo, le dije, por favor, ayúdame a hacerle un chat ya a Laura Sarabia, que necesito de darle esta información urgente. Acabamos de encontrar 10 carrotanques más, no sé qué es lo que está pasando, y esto es delicadísimo. Señor Ortiz, usted en esas mismas declaraciones mencionó a Laura Sarabia, la que va a ser la próxima canciller de la República. Acaba de salir del DAPRE. Y usted dijo, inicialmente hay una mujer muy poderosa que está al lado del presidente, que ha armado un show mediático. Después la menciona con nombre propio. A lo que ella dijo, eso es una historia fantasiosa sin pruebas. Y usted habla de un complot. Cuando habla de un complot y de la señora Laura Sarabia, ¿de qué está hablando, señor Ortiz? Bueno, yo quisiera que esto fuera una historia fantasiosa. Ojalá lo que ella dice sea cierto, que sea una historia fantasiosa. ¿Y cuál es la historia? Cuando me pasa lo que me pasa, además de los atentados, matan a uno de mis principales testigos y tengo que vivir lo que he vivido, no solamente en el tema familiar, sino como ser humano, que no se lo deseo a nadie, que yo estoy viviendo. Y ella dice que supuestamente hay una denuncia contra mí, como estaban diciendo. Por injuria. Primero yo jamás la mencioné a ella. Yo nunca, cuando hablé de eso, cuando hablé de Laura Sarabia, fue cuando me hice relación al tema de los carrotanques. Entonces, Ok, si no ¿quién es es Laura esa mujer? Sarabia, la mujer poderosa, Si hay una mujer, ¿Quién es? y no lo voy a decir, no, son 2 mujeres. ¿no es Laura Sarabia? No voy a decirlo acá, pero sí existe algo. Mire, yo quiero decirte algo Señor frente a Ortiz, este tema. Antes de eso, excúseme, le interrumpo. Sí. Pero es decir, usted me dice, voy a contar, y le preguntamos y no contesta. Entonces, ¿qué podemos preguntarle? Me da pena ser tan directo. Sí. Pero usted me dice, hay una mujer muy poderosa al lado del presidente, quiero contar la verdad. ¿Es Laura Sarabia? No, no es. ¿Quién es? Hay otra mujer, pero no lo voy a decir. No, yo no voy a decir que no es Laura Sarabia. Me lo Es reservo. otra mujer, otra persona muy cercana al presidente, otra mujer, y que le quiere hacer qué a usted.
Vean, yo quiero contarles algo para que ustedes entiendan mi preocupación. Es que mi vida está en riesgo. Es que es verdad. ¿Por qué? O sea, ¿qué sabe usted que hace que su vida esté en peligro? Este escándalo. Todo este escándalo y lo que hay alrededor del escándalo, porque aquí hay muchas personas que todavía no han mencionado en el escándalo. O sea, los que deben estar hoy acá, los que deberían estar acá, no están. No nos den están nombres, y eso se lo protegiendo a respetamos. muchas personas. Pero ¿Más son personas del gobierno? ¿De qué nivel? De muy alto. ¿Del gobierno? ¿Del actual gobierno? Prefiero guardarme esa respuesta para otro momento. Entiéndame, por favor. La entendemos perfectamente y se lo respetamos. Y nosotros pues, no somos jueces ni fiscales, somos periodistas. Pero, y me devuelvo a otra cosa, como esto es una entrevista periodística y no una indagatoria, es ni una diligencia judicial. Sí, señor. Si yo como director o Catalina como periodista titulamos esta entrevista diciendo la señora Sandra Ortiz no negó que le entregó 3.000 millones de pesos a Iván Name, ¿estamos diciendo la verdad? No, no la están diciendo verdades a medias. No. No se ha contado la historia. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Mientras que no se cuente la historia real y lo que pasó, todo es verdades a medias. Pero usted nos está diciendo que el entramado entonces sí existió. El entramado contra mí, sí. No, el entramado de toda la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo que salpica hoy a congresistas, que salpica a altos funcionarios del gobierno, que incluso la Corte indaga a varias personas que son o que fueron también pertenecientes al Congreso de la República. Si hay una maraña de corrupción yo de la que usted sabe, si lo puedo traducir. Yo ¿qué puedo decir frente al tema de la unidad? Primero, a mí no me consta absolutamente nada. Lo único que sí yo puedo decir es que Olmedo sí manejó mucho dinero. No solamente manejó el 1.4 billones de la adición, más el presupuesto a la unidad de gestión de riesgo, claro, a usted no más el presupuesto del fondo de adaptación. La interrumpo, usted no la superamos los procesan 3 billones de a usted pesos. no la procesan puntualmente por la corrupción en la unidad de gestión de riesgo. A usted la procesan por tráfico de influencia, ya hablamos del tema, el lavado, pero la Fiscalía dice, la señora Ortiz fue una mensajera que le entregó al entonces presidente del Senado 3.000 millones de pesos. Sí, pero ustedes que han sido muy juiciosos y han llevado la audiencia a conocer el proceso, y aunque muchos que no somos abogados, porque yo no soy abogada, ¿ustedes creen que esos delitos hoy de tráfico de influencias y de lavado de activos que no le han imputado a ninguno de los funcionarios, ni a los congresistas, ni a nadie? La única que está presa hoy soy yo. Y un delito que no tiene absolutamente pero es que ellos nadie están más que Sandra Ortiz. Ellos están negociando y en el marco de esa negociación que ellos adelantaron, le suprimieron esos delitos. Ahora yo le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Usted le hizo favores al entonces presidente del Senado, Iván Name, en medio de toda esta maraña y este entramado de corrupción? ¿A qué tipo de favores? Yo nunca he negado que yo he tenido una cercanía, he tenido una amistad con él, porque además compartimos más de 14 años dentro del partido, igual que con todos los verdes del partido, con todos, absolutamente. Doña Sandra, ¿qué tan todos. sencillo es decir sí o no? Porque si usted dice que usted es víctima, que usted sabe la verdad, ¿por qué no ha utilizado la palabra no? Porque para no he lo de dicho la plata verdad. y ¿Sabes para cuándo diría el sí y el no? Cuando estos señores digan la verdad. ¿Cuáles señores? Olmedo y Schneider. Cuando hablen de la historia real. Aquí sí hay una historia para contar y sí la quiero decir, Juan Roberto. Pero para contar y decir las palabras que ustedes quieren que escuche, yo tengo que contar la historia real. Sandra, y la voy a contar solamente si tengo organismos internacionales y ¿Qué me organismos garantiza mi internacionales vida. ya ha buscado con su abogado? Sí, ya con mi abogado está revisando. Yo le dije a mi abogado, por favor, incluso hasta el FBI que esté acá. Necesitamos al FBI acá. Y todos los organismos internacionales que quieran participar, acompañarme, para que sean veedores de la verdad. Yo quiero decir la verdad. Es que yo nunca he dicho que no la quiero decir. Y tampoco he negado que yo fui a la casa de Name. Yo nunca lo he negado. ¿Usted fue a la casa del entonces presidente del Sí, Senado? yo fui allá. Eso fue? nunca lo he ¿A negado. qué fue? Eso nunca lo he negado. ¿A qué fue ese día 12 y 13? ¿A qué fue? Bueno, yo les voy a contar otra cosa para llegar a ese punto que estamos hablando. Miren, a mí me dieron una instrucción en presidencia. Me la dio Carlos Ramón. Nosotros veníamos trabajando muy fuerte, acercar al presidente del Senado al gobierno. Lo veníamos haciendo
porque nosotros no lo acompañamos en su presidencia, a él no le eligió el Partido Verde, o sea, él no era el candidato de nosotros los verdes, él era el candidato del sector, de otro sector, el sector de la derecha, de otros sectores que no tenían nada que ver con nosotros, y a él lo eligieron ellos, y él quedó muy sentido con nosotros porque entre el Partido Verde nadie lo quiso acompañar. ¿Y Carlos Ramón qué le Entonces dice? Carlos Ramón me dio la instrucción, me dijo, vamos a hacer una tarea, nosotros como verdes, tratemos de acercar al presidente del Senado. Esa fue la instrucción que me dio, que lo hiciéramos, y te queda más fácil, porque ustedes como mujeres, tú lo convences, tú lo has apoyado en N cosas, deja que se le pase la piedra y poco a poco nos vamos acercando a él. Ese trabajo sí lo veníamos haciendo. Y yo venía haciendo pues esa función, que es una de mis funciones, y que es Digamos, normal. entre comillas, suena normal. Suena normal. Ese día incluso, y llegando ese día, porque tenía que contar esa parte, ¿El 12? el 12, sí, el 12, hablo De del octubre. 12 de octubre, Sí, ese día, octubre. él quería tener, Iván Name, el senador Iván Name, el senador me dijo algo como, quiero que me presentes a unas personas o preséntame a empresarios, que tú sabes que vienen las elecciones y no estamos tan bien, esto no está fácil, está muy duro. No están bien de plata. No, de La votos. relación, ok. A mí me hablaba de votos, necesitaba, que si conocía empresarios, yo conozco muchos empresarios, amigos, pues yo le dije, yo no me voy a meter en eso, pero yo me voy a reunir con unos amigos y vamos a ver el partido de fútbol. Ese día había un partido de fútbol que jugaba Colombia contra quién jugaba ese día. Partido de la eliminatoria. Bueno, sí, estaban en unas eliminatorias, entonces yo le dije, paso a recogerte y vamos. Ese día yo fui, ¿Paso a recogerte quién? yo le dije, voy y te recojo, porque cerca de la casa era la reunión que yo tenía. Le dije, paso a recogerte. Ese día yo, pues, iba a pasar a recogerlo, pero él no estaba. Llamé, llegué allá, no estaba en el Senado, me dijo que estaba muy ocupado. Ahí les cuento porque íbamos a reunirnos con él en medio de ese trabajo que yo estaba haciendo por ir acercando poco a poco a Iván hacia el gobierno, o por lo menos que fuera justo, que no fuera, sí, interferiera tanto, o que fuera justo con nosotros y dejara de verdad que los proyectos del gobierno avanzaran. Eso era lo que nosotros queríamos en ese momento, y esa es la verdad. Y hay otra parte de la historia por contar, que esa es la que yo quiero contarles, pero en su momento. Eso es de lo que usted denomina, de ese capítulo que llama un complot. ¿Sí? Es que venga, les quiero contar algo cuando hablábamos de complot. Hay una persona muy cercana al presidente. Y sí es una mujer, y esa persona tiene un familiar. Por ahí comenzó las peleas con ella. Y quiero contar esta partecita. Esa persona tiene un familiar que le ofreció a unos empresarios el cargo de la unidad de gestión de riesgos. Eso fue el año pasado, en el 23, perdón. Antepasado, ya uno todavía cree que es el año pasado. En el antepasado, yo me enteré de eso. Ese empresario me dijo, hubo una reunión, el garante es esta persona, nos pidió 12.000 millones de pesos por el cargo de la unidad. Yo inmediatamente fui y le avisé a Carlos Ramón. Carlos Ramón, está pasando esta situación, el garante es X persona que es cercana al presidente. Le dije así, él me dijo, eso es una mentira, no sé qué. Yo le dije a la persona, eso no puede ser, eso no es cierto. Dijo, sí hubo esa reunión. Yo fui e informé de esa reunión. Haber informado de esa reunión me significó que esa persona empezara. Para claridad un poco de espérame un segundo, empezara a hacerme ese. O sea, me cogieron entre ojos por eso. Claro, o porque me les tiré el negocio, o yo no sé qué pasó ¿Quién ahí. pedía la plata? Esa persona. Un familiar cercano a alguien cercano. A la mujer cercana al presidente. A la mujer cercana al presidente. Ya. Eso es. A cambio del cargo de director de la unidad. Que en ese momento lo ocupaba Olmedo López. Olmedo López, en ese momento. Y otra persona lo sabe. Ahí empezaron los problemas. Y yo estoy hablando con toda la sinceridad, pero eso no es todo. Cuando pasa toda esta situación, cuando hacen el perfilamiento, y cuando el perfilamiento, que incluso sentí en algunos medios, y disculpen, no quiero atacar a los medios porque no es contra ustedes, porque yo sé que venía de dónde venía, una persona que los mismos medios de comunicación de presidencia me dijeron, aquí están dando la orden, que es todo contra ti. Yo misma la enfrenté, yo misma fui y hablé con esa persona. ¿Esa persona es el hermano de esa mujer?
Entonces, espera, les termino de contar. Entonces, ese perfilamiento y todo lo que empezaron a hacer contra mí, incluso Carlos Ramón, voy a hablar de ese momento, Sí. Carlos Ramón me comentó en algún momento que él ya tenía esa información y que hubo una reunión de medios de comunicación con esa persona y que pedía ese perfil, o sea, que hubo ese tema contra mí, incluso contra él. Dije, por favor, díselo al presidente. Él me dijo que se lo iba a decir y que se lo iba a hablar al presidente. Yo no sé si se lo hizo. Después de lo que pasó, 2 meses de mi salida, pasó algo en presidencia. ¿Ustedes se acuerdan del famoso escándalo de los computadores? Que me he dicho que fueron 2 semanas, que todos los medios de comunicación, que se perdió la información, que se perdieron unos discos duros, que se perdió una memoria RAM. ¿Se acuerdan semejante escándalo que hicieron? Los computadores de María Alejandra Benavides, de Jaime Ramírez Cobo. Y también de los computadores de presidencia. Incluso la fiscalía le hizo allanamiento, llegó de un momento a la presidencia, ¿Y qué entraron a tiene mi que ver eso con oficina, el episodio? se me llevaron, pues ya les cuento por qué. ¿Se acuerdan de semejante escándalo que hacen contra mí? Que incluso la presidencia de la República saca un comunicado diciendo que sí, que iban a investigar. La consejera se hizo un lobby por todos los medios de comunicación, hablando, perdóneme, lobby, no sé, se hizo un recorrido por todos los medios de comunicación tratando de insinuar que eso era cierto. Eso que pasó, ¿sabe por qué lo hicieron? Porque ya sabían que me iban a imputar y querían ayudarle a Snyder y Olmedo, desde la presidencia. ¿Por qué les quieren ayudar? Pues les a querían ellos? ayudar a ellos para que a mí me imputaran unos delitos y que la obstrucción a la justicia era el tema de los computadores, que yo obstruí la justicia, pero como nosotros, ¿cómo lo demostramos? Porque nosotros teníamos las pruebas de que sí se le hizo un backup a los computadores, de que sí se entregaron paz y salvos de los computadores, y cuando fueron a investigar, incluso dentro de la misma presidencia, se dieron cuenta que se habían equivocado. Entonces, todo ese relato y todo ese invento de los computadores era para llegar a un momento acá. Y el otro relato que se inventaron, o que no se inventaron, que empezaron a revisar y que fue lo que llevaron el día de una reunión antes de entrar a un consejo de ministros, cuando yo me reúno con todo el mundo, cuando es algo normal, cuando pueden revisar a todos los ministros y a mí y al que sea, que nosotros nos reunimos entre todos y hablábamos. Entre todos, Señora Ortiz, y que estaba haciendo la función de mi trabajo. Devolvámonos un poco a este tema del familiar de esa mujer cercana. Sí. ¿Ese familiar es el hermano de esa mujer cercana? el que hace el trámite de los 12.000 millones De a los cambio del cargo de la unidad de gestión de riesgo. Bueno, yo no voy a hablar de personas acá, porque esto fue una situación que pasó y el único que puede corroborar eso es Carlos Ramón. Y prefiero, esto no es un tema que no tiene nada que ver, pero es para contarles Claro. por qué viene, por qué se vienen Señora hilando Ortiz. cosas contra mí, y de Dice- dónde vienen y Pero de entonces, quién vienen. usted también está diciendo que Carlos Ramón estaría ocultando un hecho de corrupción y que no le dijo nada a la justicia, porque eso es un hecho de corrupción. Primero eso y segundo, estaría, si le entiendo su punto, señora Ortiz, Sí. complementando la pregunta de Catalina, el señor González, Carlos Ramón González, está al tanto de esa verdad de la que usted habla. Sí, yo se lo comenté a él cuando a mí el empresario me comentó de esa reunión, porque digamos, yo siempre genero alertas, a mí cualquier cosa que me comentaban del gobierno, yo inmediatamente iba y le hablaba con Carlos Ramón, lo que fuese, para que él revisara y pues él es el que tiene que mirar si eso es cierto. A mí me decían, pasó esta situación en X departamento, no solo en los temas de las regiones, sino cualquier situación que afectara al gobierno, que yo supiera que había un rumor de algo, inmediatamente, mira, me enteré de esto, me lo dijo fulanito y pasó esta situación. Si quieres, háblalo con él, porque tú también lo conoces, a esa persona que me dio la información, me acaba de dar esa información, entonces él me dijo que le iba a revisar, que le iba a corroborar, y hasta ahí eso quedó. Pero lo único que sé que después de eso fue un tema súper complejo y difícil por haber dado esa información, que yo no lo hice con ninguna mala intención, sino porque era mi trabajo. Además yo Señor Ortiz. tenía que decir las cosas como son. Esa persona, esa mujer que dice usted es muy cercana al presidente de la República, que estaría detrás de todo este entramado, si le entiendo bien, no es Laura Sí. Sarabia, es cercana por un vínculo familiar, no de cargo. No, no es la primera dama, si me quieres. Es la primera dama, por eso se No, lo no, pregunto. no, jamás. No. Yo con la primera dama escasamente, si nos saludamos 2 o 3 veces. Y se lo Ella pregunto, no. excúsenme la expresión, por No, no. descarte. Pues, intentando pensar
¿De quién estamos hablando? No, pero es que yo por cuando digo que si hay un chivo expiatorio, soy un chivo expiatorio. Y es porque hay mucha gente cercana al gobierno que sí tiene que ver con este entramado de corrupción, porque sí hubo corrupción en la unidad de gestión Y de riesgo. el único tema de corrupción Y porque era... esto que ellos están señalando, aquí ustedes dicen, a usted la mandaron de mensajera, que eso es lo que ellos dicen, Por una plata. eso es lo que ellos dicen, sí. Y todo lo que ellos dicen, centraron un show mediático y una cortina de humo al lado de esto tan pequeño, cuando no se ha hablado de lo que significó la unidad de gestión de riesgo, que son más de 3 billones Claro. de pesos. El problema, ¿Qué señora pasó Ortiz? con La Guajira? No, seguramente. No, pero no solamente con Es los una 40 olla podrida, carrotanques. seguramente, sí. claro. No, con los otros 40 carrotanques. El ¿Dónde está el contratista? Los El otros 40, problema- de las desalinizadoras, El de problema- las ollas comunitarias, el problema de es- los jagüeyes. Seguramente, ¿Dónde y está? ahí seguramente la y no justicia tiene solamente que- estos carrotanques, tenemos que mirar a todos los contratistas de estos carrotanques y de los carrotanques que se alquilaron. Y que no solamente se alquilaron aquí, se alquilaron en mi departamento, en Córdoba y en todo el país por la Señora, emergencia usted tiene económica razón. que hubo. Hay que revisar a todos ellos. Seguramente. Hay que mirar. Usted tiene razón de que Sí, hay un eso hay poco de que corrupción, una revisarlo. olla podrida enorme. Sí, sí. Y lo de los carrotanques se termina siendo pequeño. El tema es que de lo que a usted la señalan o a donde usted la vinculan en toda esta olla Sí. podrida, es que usted supuestamente le llevó 3 mil millones de pesos, casi nada, al entonces presidente del Congreso. Sí, y hoy supuestamente. No es tan menor. Sí, y hoy supuestamente, que ya no supuestamente, apareció el prestamista del dinero, que además ya no es un contratista, Un ya no son excongresista. dineros públicos. Pedro Es un Castro. excongresista. Es un excongresista, un ex senador, eso fue lo que me comentó esta mañana. El señor Castro, ¿usted lo conoce a él? No, jamás. Nunca. Yo no conozco a ningún contratista. Incluso. Ni a ningún prestamista. A ninguno, ni a él, a Sandra, nadie. O sea, usted pero dice- ponle cuidado a lo que está pasando hoy. O sea, eso fue lo que nosotros leímos ahorita que me estaba leyendo la abogada del equipo jurídico de mi abogado, del doctor Osvaldo Medina. Ya apareció el prestamista, que ya no se volvió contratista, y ahora el prestamista dice que le debe 12.000 millones de pesos a la DIAN. ¿Sí sabían eso? Eso lo dijeron esta mañana. 12.000 millones. Ah, pero si tiene 4.000 millones para prestarles a estos señores. Ese es, O sea, cada pero vez no, enreda pero más es la que pita, por lo eso, entiendo. entonces usted decide cuando las cosas no son reales, cuando no se habla la historia real, porque es que sí necesitamos saber el origen de ese dinero. Porque no solamente por lo que me están imputando del lavado de activos, necesitamos saber el origen Sandra, del ¿qué dinero. tiene que ver esa persona, esa mujer cercana al presidente, el hermano de esa persona, con todo ese entramado de corrupción de la unidad de gestión de riesgo, con una cadena de favores, si le entiendo? ¿Qué tiene que ver esa persona? Prefiero no opinar. La otra cosa que viene, y seguramente porque el proceso judicial en Colombia sigue, usted lo dice, está a horas de definirse si le aceptan o no la apelación a la medida de aseguramiento Sí. que la tiene aquí, privada de la libertad, en una estación de la policía. Y usted dice, yo quiero contar esta verdad ante instancias internacionales. quiero pero contar, perdón, perdón. acabo la pregunta. Pero usted tiene que seguir su proceso en Colombia. ¿Qué la puede llevar a que esa verdad que usted dice que sabe, que es mucho más grande que todo lo que se ha dicho, se la cuente a la Fiscalía o a la justicia colombiana? ¿Por qué no se la cuenta a la justicia colombiana? Vea, aquí sí hay una historia que contar. Y sí quiero tener esos veedores que nos acompañen en este proceso, porque con la audiencia que pasó, donde hoy me tienen aquí, demostramos con pruebas, con las mismas pruebas de la Fiscalía, que todo lo que ellos dijeron es mentira. Esto no es un tema probatorio, porque este es un juicio mediático y político. Y cuando ya pasa a ser un juicio mediático y político, esto cambia. A mí me da pena, pero no es así. Con todo respeto, Sí, señor sí es Ortiz. así. Es un juicio ante una persona que hace parte, representa a la Fiscalía, que presentó unas pruebas que usted está en todo su derecho Sí. con su defensa, de refutarlas y de Sí. demostrar si son o no, y que si son o no reales. Pero es la justicia la que está definiendo y la que determinó, tanto la Fiscalía como un juez, que usted esté aquí presa. Y yo por quiero Pero una- espérame, reiterarle- uno- déjame solo contestarte esto a ti, Ajá. Juan Roberto.
O sea, no es Te voy a decir no es algo. mediático. Sí es mediático y te voy a decir algo aquí entre nos. Y yo algunas pero yo no déjame- estoy defendiendo sí, a nadie. no, Estoy yo lo diciendo sé. es un tema mediático, Sí. es un tema judicial. Mira, no, es un tema mediático por lo que tú has significado, pero quiero colocar este ejemplo. Juan Roberto Vargas, no Sandra Ortiz. Hoy a ti te podían imputar porque eliminaste un mensaje en tu celular. O sea, yo estoy aquí en la cárcel porque supuestamente eliminé mensajes de mis celulares que jamás eliminé. Eso se llama obstrucción a la justicia. Entonces, si tú llegas a eliminar un mensaje y después yo digo que fue una reunión con ustedes 200 y supuestamente pasaron unos hechos y tú eliminaste el mensaje y demuestras que no eliminaste el mensaje. Y hay unos testimonios muy sí, delicados. ¿de quién? Dame un de los testimonio. señores Del escolta Pinilla y de- Olmedo. Pero pues que son por delincuentes confesos. Ellos están Absolutamente sí. acogiéndose a un principio de oportunidad y quieren beneficios. No, y usted está en su van a derecho a decir- decirlo, y seguramente usted con su defensa sí, demostrará, sí. porque yo no estoy defendiendo Sí, pero a ellos. espérate, hablo de ese tema, de Pero la lo que obstrucción le- a la justicia. lo que Y yo fuera digo de es que eso es dicen, judicial. y fuera de eso dicen, ay, como hablemos de tu hoja de vida, tú has sido un hombre con un recorrido honesto durante muchos años, igual que el mío. Yo llevo 15 años haciendo política y jamás había tenido un solo escándalo de corrupción, un solo señalamiento de absolutamente nada. Mire mi hoja de vida. Yo fui representante de la Cámara, fui senadora, fui secretaria. ¿Y saben por qué estoy acá? Por mi hoja de vida. Le dije a mi abogado, menos mal, no hice la maestría o me mete cadena perpetua. Pero yo le reitero Es así. algo, Pero por a usted lo le que parece arrancamos. justo que por mi hoja de vida, o usted por su hoja de vida, pueda estar en una cárcel cuando yo no he señora sido Sandra ni delincuente, ni tengo investigaciones, cuando nunca jamás puedo haber sido ni De acuerdo. secuestradora, No, ni y violadora, usted ni usted tiene razón traficante en que de usted- armas, ni usted narcotraficante, ni está de acuerdo absolutamente nada. en que usted y su defensa demostrarán, si es así, su inocencia. Sí, Pero señor. yo, con todo respeto, me quedo con que usted no nos negó que le llevó la plata a Iván Nami. Vea, yo les voy a decir una cosa. Los 3.000 millones de pesos de soborno, como lo dice Es la que justicia. es que no solamente es lo que estás diciendo, Juan Roberto, es que yo puedo decir lo mismo de ti. Es que Juan Roberto me confirmó, no me lo confirmó. No, Juan Roberto, no. Yo nunca he confirmado porque si hay una historia que contar, Juan Roberto. ¿Y qué Juan la Roberto. lleva a desconfiar de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia? Para no contarla en este momento. Pues es que cuando tú miras las pruebas, Claro, pruebas más que allá de las hacen- pruebas, por Pero es supuesto. que es eso, es que si yo tengo unas pruebas, un tema probatorio, y tú miras que en el tema probatorio yo me estoy defendiendo eso con las propias pruebas de la Fiscalía. Es que yo no me estoy defendiendo con mis pruebas. Porque nosotros todavía no hemos podido pedir abogado pruebas, nos porque decía en el eso, momento claro. que a mí me abran un juicio, mediante un juez de garantía, yo voy a pedir celdas de Snyder, celdas de Olmedo, celdas del prestamista, desde el momento que Claro, entregó el dinero hasta pero- el momento que lo regresó. Pero hay algo más allá de esto que usted nos está comentando que la lleve a desconfiar aún más de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia, de las garantías que estas dos entidades le puedan brindar. Miren, yo les voy a decir una cosa. La Fiscalía, el gobierno, todo el mundo sabe realmente qué fue lo que pasó, porque yo recibí instrucciones del gobierno. Yo no tomé ninguna decisión ¿Instrucciones sin para qué? instrucciones, ¿Instrucciones para del qué? gobierno. ¿Para qué Instrucciones de Carlos Ramón para todo lo que ha venido pasando. Yo por eso todo el tiempo tengo que hablar y quiero hablar, pero con organismos internacionales, porque yo no sentí las garantías. Es que, Catalina, es que te digo una cosa y lo digo en buena onda y ya aquí para terminar la entrevista. Por favor, tú dices que están las pruebas. Dime mirándome a los ojos. No, Una prueba de pruebas las que que tú usted puede escuchaste. refutar, Sí, pruebas que usted puede refutar. dime una. Fueron más de 28 pruebas, y que usted mi está en abogado, su derecho que seguramente mi a abogado, refutarlas. no, por el cuidado, fueron más de 28 pruebas de la Fiscalía que llevó contra mí, las cuales todas se las respondimos con las mismas pruebas de la Fiscalía. Sí, sí, Incluso, está perfecto, cuando, o sea, espérame un segundo, Es legítimo. por ejemplo, Juan Roberto, cuando nomás del traslado de Snyder, en las celdas que presenta la propia Fiscalía, no solamente ese día, sino ante la Corte Suprema, ahí demostraron No, que Snyder jamás sí. se trasladó, pero déjame terminar, que jamás se trasladó en el informe, pero en el informe, en la parte de abajo del informe, dice que sí, o sea, las celdas dicen que no y el informe dice que sí. Tal vez una cosa final, Catalina, excúseme la interrumpo, Sí. porque pues volvemos en el mismo círculo vicioso. ¿Usted esa verdad que dice saber la va a utilizar para un principio de oportunidad?
Mira, yo con mi abogado sí estamos revisando el tema del principio de oportunidad. Nosotros quedamos, ya hemos avanzado en, digamos, hacer una sábana de todo el tema probatorio que nosotros tenemos, que no son mis pruebas, son las pruebas de la Fiscalía, Juan Roberto. Digo, mira, las pruebas de la Fiscalía. O sea, nosotros nos estamos defendiendo con las propias pruebas de la Fiscalía. Y mirar hasta dónde, porque yo tampoco puedo salir a hacer lo que hacen estos señores, hablar por hablar sin pruebas. Es que yo le dije a la Fiscalía cuando me ofrecieron el principio de oportunidad, yo les dije, pero es que yo no tengo chats, yo no tengo pruebas, o sea, yo puedo tener una versión y yo puedo hablar de una versión. Incluso de una versión que incluso me beneficia, pero no tengo pruebas. Entonces yo le dije a la Fiscalía, yo no tengo pruebas. Y mi abogado se lo mandó en un informe a la Fiscalía después de la reunión que tuvimos donde les dijimos, no tenemos pruebas. Ah, no, es que no nos interesa su versión. Entonces, de acuerdo a eso y a esa versión y de acuerdo a todo lo que estamos hablando, estamos mirando hasta dónde podemos avanzar hacia un principio de oportunidad y hacia dónde no. Señora Sandra, usted dice que recibió instrucciones claras del gobierno, entre ellos de Carlos Ramón. ¿Recibió instrucciones de otras personas del gobierno del presidente Gustavo Petro? Yo siempre recibí instrucciones ¿De quién? del director del DAPRE. Ajá. ¿Para qué? Para todos los temas de la consejería. No, todo lo que tenía pero que en ver temas ilegales, ¿recibió alguna instrucción? Yo recibí todas las instrucciones, las recibí ¿Solo de Carlos Ramón? del DAPRE. Pero le reitero, señor. La persona que estuvo encargado al principio estuve con Laura, después estuve con Carlos Ramón y luego otra vez con Laura. Pero también recibí instrucciones, por ejemplo, para ir a la Corte Suprema a ofrecer dádivas a magistrados. Yo, digamos, yo sí tengo una buena relación y tuve una buena relación con los magistrados, sí. De la Corte Suprema. Sí, sí, yo tuve... A usted Carlos Ramón González le dijo, vaya a la Corte y lleve este papelito con X instrucción a X magistrado de la Corte Suprema. Yo sí tuve acercamiento con varios magistrados de la Corte Suprema. ¿Para qué? Y obvio, reportado por Carlos Ramón. ¿Para qué? Porque queríamos también se quiere mejorar en ese momento la relación. Y sí, sí recibí instrucciones. Y esas órdenes y esos papelitos, esos mensajes, ¿hacen parte de esa verdad de la que usted nos ha hablado en esta entrevista? Pero ese es un tema que no tiene ya nada que ver con lo que estamos... No tiene nada que ver. No, pero le pregunto. No tiene nada que ver, pero existió. Sí, sí existió. Yo estuve... digamos, habían temas que, por ejemplo, yo quiero comentarles, temas que me decía Carlos Ramón, mira, dentro de mis funciones, de las funciones que yo tengo, al final, lo que también me designe mi jefe inmediato, que en este momento era Carlos Ramón, entonces él me puso varias tareas me puso varias tareas y entre esas tareas, cuando Carlos Ramón se fue y llegó Laura, yo le dije, Laura, mira, estas 5 tareas que... Laura Sarabia. Laura Sarabia. Yo fui a ese despacho que yo venía trabajando por instrucciones de Carlos Ramón, que hago con estos 5 temas. Entonces ella, bueno, algunos me dijo, no sigas en eso, yo continúo, y otros, yo continué. Y esos todo por instrucción. favores tenían que ver, por ejemplo... Y todos están enterados y saben qué pasó, y obvio que yo no tengo absolutamente nada. ¿Tiene algo que ver eso, por ejemplo, con la elección de la fiscal general? No entiendo la pregunta. En esos mensajes, ese cruce de mensajes que usted llevaba por orden de Carlos Ramón González a la Corte Suprema de algunos magistrados, ¿tenían que ver con la elección de la fiscal general? Pues, después es un tema que prefiero no contestar en este momento. Pero sí está relacionado, sí. Pues, señor Ortiz, de verdad termino como comenzamos, agradeciéndole porque nos haya recibido en su sitio donde está privada de la libertad. Y pues lo que usted dice, esto será ante los estrados judiciales y sobre todo también esperar lo que usted nos dice, qué respuesta recibe de organismos internacionales para contar esa verdad que dice saber de todo este entramado. De verdad, gracias por haber recibido a Noticias Caracol y a Blue Radio. Juan Roberto, muchas gracias por venir. Catalina, muchas gracias. Muy difícil todo lo que se está viviendo. Y hoy sí, yo quiero pedirle al presidente, la primera vez que le voy a pedir algo al presidente públicamente, que él sea garante
de que se sepa la verdad de lo que pasó en la unidad de gestión de riesgo. Es lo único que yo le quiero pedir al presidente, que se hable de la verdad y que cada quien se haga responsable de su pedazo. ¿Usted siente De que la todas las dejaron sola? personas que están alrededor y no solamente de los 40 carrotanques, sino de los otros 40 carrotanques, de las desalinizadoras, mejor dicho, de los 3 billones de pesos que manejó Olmedo López. Eso hay que hacerlo. Hay que hacerle esa rendición de cuentas al país. Para terminar, ¿usted siente que la dejaron sola? Pues la verdad, sí, a mí me dejaron sola. Igual siempre me ha tocado sola todo. Y sí, me dejaron sola. Era más fácil sacrificarme a mí, porque aquí faltan muchas cosas por contar. Y mucha gente que hoy ni siquiera la han mencionado y que debería estarle rindiendo cuentas al país. Y la única forma de que nosotros nos vayamos, o que los que estuvimos en el gobierno, es que el pueblo colombiano conozca la verdad, pero no todo, no verdades a medias. Y eso es lo que yo hoy pido, que todos hablemos con la verdad. Catalina, con estas declaraciones de la